Muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Agradecido estoy al Señor por estar nuevamente. Un abrazo a cada hermana y hermano. Bueno, a la hermana Mercedes de Catamarca estuvimos conversando un ratito, o chateando, por así decirlo. Un abrazo a ella, a Víctor, su hijo, y a Ezequiel. A toda la familia. Gracias le damos al Señor por un día más de vida y por la salud con la cual nos hemos levantado. El Señor bendiga a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, y añada cada día su vida, ¿no? Haga crecer su vida en cada uno de nosotros, y que el conocimiento que tenemos de Él, ¿no?, cada día aumente más. No solamente el conocimiento de su persona, sino el conocimiento de su voluntad agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar hoy. Vamos a ver qué nos da el Señor hoy. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu Espíritu, por la vida de tu Hijo, por el sacrificio de que Él obró, consumó, Señor, hace 2000 años atrás, para nuestra salvación y para nuestra redención, para nuestra justificación, para nuestra vida eterna. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de los vivientes. Bendice la iglesia toda, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que procuran, Señor, que todavía no la alcanzan, pero que están procurando. Bendice a los hermanos, Señor, y a las hermanas, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, en esta mañana con tu Espíritu Santo, para dar la palabra correcta. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias le damos al Señor amado. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer ahí en Timoteo. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 3 de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3. Esto también sepa que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Volvemos a tocar el tema, fíjese, porque es necesario. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad más, habiendo negado la eficacia de ella. Esto evita, porque estos son los que entran en las casas, ¿no? Entran en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado, llevada de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera como Yamés y Jandrés resistieron a Moisés, así estos también resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento reprobo acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos, como también fue la de aquellos. Alabado sea el Señor. Y acá hay características de estos hombres perversos, malos, ¿no? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, detractores, ingratos, desobedientes a los padres, sin santidad. Hay grupos acá. Alabado sea el Señor. Desobediente a los padres, ¿vio? Esto es algo que es normal hoy. Hoy esto de desobedecer a los padres es algo normal. Todo tiene que ver en el principio de la enseñanza, ¿no? En el principio de la enseñanza que se da a los hijos.
nosotros cuando entendemos el espíritu de la verdad, cuando nosotros entendemos, ¿no?, que nosotros somos de la verdad y que el espíritu de la verdad es el Espíritu Santo, y que hay un espíritu contrario, que es un espíritu de error, una enseñanza de error gobernada por los demonios, entonces nosotros vamos a ser más delicados en la educación de nuestros hijos, los creyentes digo, ¿no? Porque nosotros, sí tener necesidad, muchas veces mandamos a nuestros hijos a que sean educados por el espíritu de error, porque el espíritu de error no solamente concierne a aquellas personas que se introducen dentro de la iglesia y tratan de sembrar una palabra mentirosa, engañosa, sino que el espíritu de error también la podemos encontrar en el mundo. Porque ¿qué hace el diablo? El diablo no enseña la verdad en el mundo. En el mundo se enseña el error. Todo eso para ir en contra de Dios. Para ir en contra de Dios. Porque antes el diablo se enseñaba el error para deshacer la simiente. Para que la simiente de alguna manera no llegara, porque si llegaba la simiente que era Cristo, ella le iba a pisar en la cabeza, pues lo cual le sucedió por medio de la muerte de Cristo, la crucifixión, muerte y sepultura de Cristo, y resurrección le pisó en la cabeza, aunque ella le dio en el calcañar, le dio en el costado. Entonces, pero ahora ella introduce el error, mantiene al mundo en el error, en la enseñanza de demonios, no para que el anticristo no venga, para que el Señor no venga, sino para que venga el anticristo. No, porque si no se enseña el error, si no se establece el error, entonces el anticristo o la bestia no puede aparecer. Porque justamente todo se está preparando para que venga esa bestia, este anticristo, junto con el falso profeta, pero ellos necesitan un ambiente, un mundo que sea fuerte en la maldad, en el pecado, en la inmundicia. Y eso es lo que se está logrando por medio de las enseñanzas, ¿no?, que se están dando en el mundo para la educación. Porque en la educación secular están muchas enseñanzas de género, que eso lo que tiene la intención es que uno pierda la identidad que uno tiene, ¿no? Que uno no se relacione con Dios, con el Dios creador, porque Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Pero ahora, el diablo, por medio de la enseñanza de error, a través de los espíritus inmundos, enseña que eso no es así, que cada uno puede tener la identidad que uno quiera, que si uno se siente, ¿no?, una mujer siendo un niño, uno puede tomar la postura de una mujer, y así la mujer la postura de un varón. Y así muchas enseñanzas terribles que van en contra del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, se van estableciendo en las sociedades de todo el mundo. Entonces nosotros, los cristianos, mandamos a nuestros hijos a que sean educados y formados por medio de la enseñanza de error, ¿no?, a la cual yo me estuve refiriendo recién. Y los hermanos no saben distinguir. Los hermanos invitan o llevan a sus hijos a que sean formados o educados, ¿no?, por la enseñanza de error. Y entonces no educan a sus hijos a través del conocimiento o la palabra de la verdad
o la palabra del Espíritu, o a través de la palabra de Dios, ¿no? Porque dejan que la educación la dé el colegio, o el jardín de 2, de 3, de 4 años. Ellos establecen en la cabeza y en el corazón de nuestros hijos las primeras semillas, ¿no? Implantan ahí la semilla del error. Y llegan a una edad donde los chicos, cuando nosotros queremos implantarle, ¿no?, la simiente, la verdadera palabra de Dios, ellos resisten. Y eso tenemos que aprender nosotros a discernir. Por eso ellos salen desobedientes a los padres después, porque ese es uno de los puntos, desobedientes hacia los padres. Desde 1900 hasta 1930, ¿no?, en que en lugar de la obediencia de los hijos hacia sus padres, ¿no?, los padres obedecían a sus hijos. Perdón, los hijos obedecían a sus padres, pero los padres necesitan tener prudencia de Dios para que a los hijos sean enseñados en la verdad. Si los hijos no pueden tener, digamos, una buena enseñanza, una buena instrucción, ¿no?, de la verdad, entonces va a prevalecer en nuestros hijos, los hijos de los cristianos, la semilla que se está implantando en la educación secular. Por eso, hoy más que nunca, los padres tienen que sembrar en los hijos la verdadera semilla, la verdadera palabra de Dios, la verdad. Hay que trabajar en eso. Ese es el trabajo de los padres, ¿vio? El trabajo de la madre, porque la madre ella es formadora de vida y ella va formando el carácter cristiano de sus hijos a través de la enseñanza de la verdad. Pero si esa madre no lee la palabra de Dios, no se instruye, no procura, no por entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, no la va a poder transmitir a los hijos. Ahora, sabemos que la madre, la esposa, es enseñada por el esposo. El esposo tiene que instruir a la esposa, ¿no?, para que ella pueda instruir a los hijos y a las hijas. Ese es el orden divino. Pero ahora, si el esposo no enseña, no se ocupa en instruir a su esposa para que pueda educar a sus hijos, entonces ella no lo va a poder hacer. Porque el orden es el orden. Ahora, el esposo, lógicamente que él también tiene que ser instruido para que él pueda instruir a la esposa y la esposa pueda instruir a los hijos. Y ahora, ¿cómo es instruido el esposo? Por medio de la cabeza. ¿Cuál es la cabeza del esposo? Cristo. Entonces Cristo toma al hombre, ¿no?, y lo instruye. El hombre tiene que estar ciertamente dispuesto a ser instruido. Él tiene que estar dispuesto a conocer la verdad, la verdadera voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos, para que la esposa pueda recibir la verdadera palabra de Dios, ¿no?, la palabra de vida, no palabras de muerte, no palabra dada por el Espíritu Santo a través del esposo, y ella poder tratar con los hijos y educar a los hijos. Porque tenemos que darle a nuestros hijos, ¿no?, la manera de que la palabra de error que se enseña en los jardines, ¿no?, donde mandamos a nuestros hijos, no tenga cabida. Pero tenemos que adelantarnos, porque ellos se adelantan. ¿Qué hacen ellos? Antes había salita de 5, después hubo salita de 4, después hubo salita de 3 y ahora salita de 2. Y entramos en el sistema de este mundo porque la mujer, en vez de quedarse en la casa a educar a sus hijos, la mujer sale a trabajar, ¿no?, y no educa a sus hijos. Las cristianas, hermanas que antes no trabajaban, ahora trabajan. Y ella gozosa de trabajar y de haber alcanzado
como se dice la palabra esta, dice el empoderamiento. Cuando la voluntad de Dios es que la mujer, la esposa, tiene que quedarse en su casa y educar a sus hijos y atender a su esposo. Hay un trabajo muy grande que las madres, las esposas de los cristianos tienen que hacer en sus hogares, que no hacen, por estar ocupada en el trabajo material. Puede trabajar materialmente, bueno, si usted tiene un negocio en su propia casa o tiene cosas que no dependan, que no le permitan a usted salir de su casa, desatender su casa, sus hijos, usted puede trabajar. Hay muchas hermanas que son costureras, hay muchas hermanas que tienen negocios, almacenes, kioscos, y bueno, y cosas así, muchos negocios que la mujer lo hace en la casa, y entonces, ¿por qué no trabajar? Trabaja, ayuda a su marido. Eso no hay problema. Pero cuando las hermanas tienen que abandonar a sus hijos en su casa e irse a trabajar en colectivo, 8 horas, 9 horas de trabajo, viene cansada, agotada y encima tiene que atender la casa, no tiene tiempo para enseñar, para formar a sus hijos en la verdad. Eso es un error. Eso es algo antibíblico. Bueno, entonces, si los hijos no pueden tener buen éxito en imponerse a sus padres, ellos insistirán hasta que se rindan a sus demandas de cualquier modo que sea, y continuará a su manera. Los hijos siempre, esa es la tendencia humana, los hijos siempre tratan de rebelarse contra los padres. Eso está en la naturaleza caída de Adán. Fíjese que Adán se rebeló contra Dios. Adán, si bien era esposo de Eva, también él era hijo de Dios. Y él se rebeló contra su padre. Entonces, esa tendencia de rebelarse los hijos contra los padres viene desde el principio de la caída. Pero ahora tenemos un nuevo principio, donde hubo el postrer Adán, que él no se rebeló contra Dios, sino que le obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora el hombre está capacitado para obedecer a Dios, no hasta la muerte, y cumplir su rol de esposo. El rol del esposo es enseñar a su esposa para que su esposa pueda adoctrinar a sus hijos o enseñar a sus hijos en la verdad, para que cuando vaya al jardín, porque hay una ley que lo obliga, vaya al jardín, ese hijo pueda tener semilla de la verdad dentro de su corazón para poder contrarrestar aquellas malas semillas o mala enseñanza o mala doctrina que el mundo quiere introducirle en su corazón y agitar la rebeldía que está por naturaleza en la vida de nuestros hijos por la cuestión de la caída. Entonces ellos van a perseverar, pero nosotros le vamos a ganar con amor y con la enseñanza bíblica. Lo vamos a fortalecer espiritualmente a nuestros hijos con la verdad, porque todo comienza en el hogar. Todo comienza en el hogar y todo comienza con el esposo y la esposa, porque después vienen los hijos. Entonces, ahí está la tarea. Pero el mundo, ¿qué hace? El mundo se quiere introducir en nuestras vidas y nosotros se lo permitimos. Nosotros le entregamos a nuestros hijos a la enseñanza secular y nuestros hijos les enseñan o le implantan, como primer conocimiento a ellos le implantan la enseñanza de género, que no sé cómo se dice, hay otra palabra, pero no lo sé explicar. Bueno, entonces, los padres tendrán que levantarse por haber sido vencidos por sus hijos desobedientes. Lógicamente que es difícil educar a los hijos ahora. Y a la medida que el fin se acerca, es más difícil todavía. Por eso tenemos que prestarle más atención. Estamos en la última hora. Estamos en el último tiempo. Y ahora el mundo lo sabe. Por lo menos Satanás lo sabe. Entonces, fíjese, de 5 se fue a 4 años. De 4 se fue a 3 y de 3 se fue a 2. ¿Por qué? Antes había más tiempo para el engaño, pero ahora no. Pero nosotros, ¿y qué razón tenía aquel pastor que decía
que al niño hay que educarlo desde la cuna. Hay que enseñarle desde la cuna la verdad. Todo tiene que estar relacionado con Dios en la vida del niño. Todo con Dios, nada con el mundo. Entonces, fíjese, si los padres no toman la prudencia que está en Dios, la prudencia y la gracia de Dios, ¿no?, para educar rectamente a sus hijos desde la cuna, dice. Si piden ellos consejos y los colocan a su mismo nivel, si los padres ceden a las demandas carnales de sus hijos, entonces enfrentarán cosas irremediables. Y al fin los hijos gobernarán la casa. Ellos quieren gobernar la casa, pero no es ellos. Es la naturaleza caída que está en ellos, la cual pertenece a la vieja creación, la naturaleza humana, ¿no? Y el diablo quiere usar esa naturaleza humana para atraer a la simiente de él, al anticristo o a la bestia. Pero nosotros, si bien tenemos una naturaleza caída, Dios nos dio el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos sobre el Espíritu Santo, que es el poder que Dios nos ha dado para que esa naturaleza caída que está en nosotros, que es nuestro cuerpo humano, ¿no?, que esa naturaleza caída que está en nosotros, que es el cuerpo humano, no prevalezca sobre el Espíritu. Tenemos que hablarle sobre eso. Y la importancia de tener el Espíritu Santo y la importancia de tener su poder, de recibir el poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, los niños recibían el poder del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas. Y ahora puedo entender por qué. Eso no era para que los niños predicaran, ni enseñaran, sino para que los niños tuvieran el poder en ellos de ir en contra de esa naturaleza pecaminosa y carnal que le había heredado Adán. Y tenemos que hablarle, tenemos que llevarlos a nuestros hijos a ser llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, aun cuando son niños. Por eso la Iglesia tiene que seguir creyendo en que los niños pueden recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, el poder del Espíritu Santo. Pero ahora fíjese, si nosotros dejamos liberados a nuestros hijos a la enseñanza secular, entonces estos hijos no son ingratos. Ellos van a ser ingratos, ¿no? Hijos ingratos, que no reconocen ni valorizan lo que los padres le dan a ellos. No valorizan a los padres ni valorizan lo que los padres hacen por ellos, ¿no? Aún sabiendo que es lo mejor que tienen. Aún sabiendo eso. Yo lo quiero mucho a mi papá, pero yo hago lo que quiero. No. Eso, cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos hacer lo que ellos quieren, entonces estamos dándole lugar a ellos, ¿no?, cuando son niños. Cuando le damos lugar a ellos de que la semilla de maldad, la mala enseñanza, la mala doctrina, se prevalezca. Y nosotros no podemos permitir prevalecer la mala enseñanza en la Iglesia o la enseñanza de espíritu de error, ¿no? No le podemos permitir a que la palabra de error se introduzca en la Iglesia, pero tampoco podemos permitir que la enseñanza, ¿no?, o la palabra de error se introduzca en nuestras casas. Y ustedes saben de dónde viene la palabra de error que quiere introducirse en nuestras casas. ¿En dónde? En los colegios, en los jardines de infantes. ¿Se da cuenta? Ahí viene. Entonces nosotros no tenemos que prohibirle. Nosotros no somos la ley para prohibirle a nuestros hijos. Nosotros estamos en un tiempo de gracia, donde la gracia nos capacita a nosotros para sembrar de nuestros hijos antes de los 2 años. Antes de los años. Después vienen ellos queriendo introducir la enseñanza, después de los 2 años, introducir la enseñanza de error en nuestros hijos, en nuestra casa, y ellos van a estar protegidos, por así decirlo, por la enseñanza que nosotros le hemos dado y con la enseñanza que nosotros le demostramos que es realidad, que es así. Entonces, estos hijos ingratos
Ellos son ingratos porque ellos no son adoctrinados por la verdad, por nosotros, por la madre, por el padre, sino que son ingratos porque son adoctrinados o instruidos por el mundo, a través de la escuela. Y entonces ellos, ¿qué pasa? Ingratos, sin santidad, porque dice la palabra de Dios, sin santidad. En el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice en el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Sin santidad. Es decir, que sus conductas no son modestas. Al contrario, ellos son atrevidos, son osados. Y nuestros hijos no tienen que ser así. ¿Cuántos padres, cuántas madres no corrigen a sus hijos? Cristianos, estoy hablando de los cristianos. Aún dentro de la iglesia, en el momento de culto, hacen lo que ellos quieren. En vez de estar sujetándolos ahí por medio de la enseñanza, de la instrucción. Ya el niño tiene que ir a la reunión de la iglesia sabiendo cómo debe comportarse. Tiene que saberlo. Y por amor al padre, a la madre, él se va a sujetar. Y primeramente, ojalá que lo haga por amor a Dios. Entonces son osados, son insolentes contra los padres. Son insolentes, pero los padres no, los mismos padres no le dan valor a la buena conducta en los hijos. A mí no me importa que mi hijo haga esto, que haga lo otro. No, y bueno, es un niño. No es un niño, sí, pero hay que enseñarle bien. Hay que instruirlo bien, por la palabra de verdad, ¿no? Porque todo comienza en el matrimonio, todo comienza en el hogar, porque después vienen a la iglesia con la misma conducta. Y de ahí el pastor les corrige, y bueno, y ahí el problema es el pastor. Por no decir que Dios le corrige, y bueno, entonces el problema es Dios. Dios demanda demasiado. No es así. Nosotros los padres tenemos que aceptar la enseñanza que se le debe dar a nuestros hijos, porque yo no determino la enseñanza que se le tiene que dar a nuestros hijos. Nosotros los padres no determinamos la enseñanza que hay que darle a los hijos. Eso lo determina Dios. Dios te determina. Nos enseña cuál es la enseñanza que le debemos dar a nuestros hijos. Nosotros, los varones, le enseñamos a la esposa cuál es la enseñanza que ella le tiene que dar a los hijos, y la esposa le tiene que dar la enseñanza. ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el orden divino. Entonces, acá está hablando de la iglesia. Yo siempre me encanta lo que Pablo dice, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Pero hay una realidad que es la familia. Hay una realidad que es la familia. ¿No? Ustedes saben que darle un celular a un niño es algo perjudicial, porque lo introducen a los niños, ¿no? en un mundo de fantasía, pero terrible. A nosotros cuando éramos niños nos introducían en Disneylandia. Había así, de vez en cuando veíamos Disneylandia en la televisión. Castillos, hadas mágicas, todo eso parecía tan bueno, tan lindo, ¿no? Pero resulta que ahora la hada mágica se convirtió en bruja. y la bruja quiere destruir todo. Quiere destruir la belleza, la hermosura que existe ahí. Y ahora se convirtió en bruja. Y bueno, y todo está camuflado. ¿Vio? Entonces, darle un celular a un niño de 2 años, de 3 años, no sé si de 2 años, de 3 años, de 4 años, eso no es bueno. No es bueno. ¿No? En algunos países a los niños se los enseña desde niños, se los enseña y de una manera inteligente se los enseña. No se lo está golpeando a los niños para enseñarles, sino que usan la cabeza para instruirlo, en lo que ellos creen, por supuesto. ¿Por qué nosotros no vamos a usar la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos si la palabra de Dios es vida? Bueno, sin afecto natural.
Entonces, y esto es, primeramente, sin santidad. Entonces, que nuestros hijos tengan el fruto de la palabra de Dios y tomen a Cristo para alcanzar la victoria sobre el hombre viejo, eso solamente se puede lograr por medio de la palabra, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, de la verdad. Predica, le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, ¿no? Predica la sana doctrina. Acá en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, ¿no? Trazar es enseñar. Trazar es enseñar con precisión, ¿no? Minuciosamente, con cada detalle tenemos que enseñarle a nuestros hijos todo. En vez de estar 2, 3 horas de televisión a los niños, 4 horas de televisión, 5 horas de televisión, ¿no? Enseñarle la palabra con precisión, ¿no? La sana palabra. ¿Por qué dice? Cuando dice, no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Cuando acá dice que traza bien la palabra de verdad, es la sana palabra. Que traza bien la sana palabra. Porque está la palabra que no es sana. La palabra sana, ¿no? Produce salud, sanidad, una mente sana, un corazón sano, sin maldad. Sin maldad, esa es la sana palabra. A diferencia de la palabra de error, ¿no? Que esa es una palabra enferma. La palabra de error, la doctrina de error, enferma. Por eso Pablo dice, ya hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué se debilitan los hermanos? ¿Por qué se enferman los hermanos? Por la mala palabra, por la palabra que enferma, por la mala doctrina. Por eso se enferman los hermanos, se debilitan los hermanos. Es como darle de comer a alguien a algo que no lo nutre, sino que lo va matando de a poco. Esa es la palabra de error. La palabra de error. Enferma, mata. Y muchos hermanos se alimentan con esa palabra y están debilitados y enfermos. Y muchos murieron por esa palabra antes de tiempo. Por eso, trazar, enseñar con precisión, ¿no? Con precisión. Es decir, no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda. Con precisión. Poner ahí, directamente, en el centro. ¿Cuál es nuestro centro? Cristo es nuestro centro. ¿Cuál es nuestro centro? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con eso nosotros tenemos que instruir a la iglesia. Nosotros no podemos permitir el error, porque el error enferma, porque el error debilita a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, los debilita frente a las tentaciones, frente al diablo. Por eso, hermanos, fíjese lo importante que es predicar la verdad. Qué importante que es predicar la verdad, sin santidad, sin santidad. Sin sanidad, sin vida fructífera, sin fortaleza, porque están enfermos, sin santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Sin afecto natural. Nuestros hijos, hoy los hijos de los padres, hoy no tienen afecto natural. No aman a sus padres, muchos de ellos, ¿no? Y esto es lamentable. Es algo lamentable esto. Los padres también no aman a sus hijos, como deberían hacerlo. Lo aman, pero como ellos creen. Uno debe amar a sus hijos y enseñarles la palabra. Yo hablo todos los días con mis hijos la palabra, y ellos ya son grandes. Pero yo les hablo la palabra, con la esperanza,
con la esperanza de que esa palabra, ¿no?, los atraiga a conocer al Señor Jesús, que sean chicos sanos. Le he hablado de niños la palabra. Bueno, pero no personalicemos. Entonces, fíjese, los hijos o los padres deben amar a sus hijos, no como ellos piensan, sino como Dios dice. Ni los mismos padres se aman como en los tiempos pasados, ¿vio? En los tiempos pasados los padres amaban a sus hijos y les enseñaban lo que ellos entendían, pero sin irse a la derecha, sin irse a la izquierda. Por ejemplo, el casamiento de hoy día no se toma en serio. ¿Vio? Hoy se unen los matrimonios, muchos hijos de Dios se unen, no quieren casarse, no por si me va mal, pero no, el camino para poder convivir con otra persona, para formar un matrimonio, es el casamiento. El camino es el casamiento, es la bendición de Dios. Tienen que casarse. Y una vez que Dios lo bendice, lo que Dios une no lo separa el hombre, ¿no? Entonces, no toman en casa. Se oye de gente que se casan y luego se separan. Entre hermanos carnales casi no hay temor en la misma familia. Un joven pensó que era muy valiente cuando abofeteó a su madre. Otro joven creyó ser muy inteligente al ser perdonada, al ser respondona con su madre, ¿no? Esta es la tendencia del tiempo presente. Es el espíritu de esta edad, es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y este espíritu está obrando hasta lo sumo. Esto se va a multiplicar, hermano. Pero eso que no nos pase a nosotros, que no le pase a usted. Invierta en sus hijos. Invierta tiempo en sus hijos, en sus hijas. Ahora que usted los tiene pequeños. Instrúyalos. No deje que la mala semilla, la mala enseñanza, se fortalezca en los corazones de ellos. Sáqueles el celular. Que ellos conozcan la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, ¿no? Primero la palabra de Dios. No sé cómo va a ser usted con el celular, yo no sé cómo usted va a ser, porque no se le puede negar el celular a los niños tampoco hoy día, ¿no? Porque hay mucha información que ellos necesitan conocer. Pero bueno, eso Dios le dirá a usted, pero lo primero que se tiene que establecer es la palabra de Dios. Entonces son sin afecto natural, desleales. Desleales porque ellos no cumplen las promesas que hacen, los hijos. Prometen y no cumplen. Porque es fácil hacer promesas. Pero cumplir las promesas, bueno, es un niño, ¿no? Un niño es difícil que cumpla las promesas, pero tenemos que llevarle a que ellos una vez que prometen algo lo tienen que cumplir. Tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo. La madre le tiene que enseñar con su ejemplo al niño. Esto es lo que el niño necesita aprender, a ser leal. Cuando uno promete, ¿no?, tiene que cumplir, ¿no? Entonces tiene que ver eso en nosotros, en los padres. Calumniadores. Está hablando de los hombres, ¿no? De los malos hombres que se introducen dentro de las iglesias. Pero yo voy al hogar. Tenemos que enseñarles a los hijos que la calumnia, ¿no?, que decir algo en contra de alguien mintiendo, ¿no?, eso no está bien. Tenemos que decirles. Porque los chicos hoy mienten y hacen pasar un mal rato a una persona que no le hizo daño de ninguna manera. Son calumniadores los niños, ¿no? Esos niños que no están adoctrinados, enseñados, o que no tienen la palabra de Dios en sus corazones. A esos niños hacen eso ellos, pero los hijos de Dios no deberían hacer eso. Nuestros hijos no tienen que ser calumniadores. Ellos tienen que regirse por la verdad, por la honestidad. Y eso lo tienen que aprender de la madre. Y la esposa lo tiene que aprender del esposo.
Esto es una cadena. ¿Nosotros de quién aprendimos? De Cristo. ¿Cristo fue honesto o no fue honesto? Él fue honesto. ¿Cristo fue calumniador? No. Él no nos enseñó eso. Él no calumnió nunca a nadie. Jesús. Y vamos a calumniar nosotros de ninguna manera, porque nuestros hijos van a aprender también a calumniar. Nosotros tenemos que decir la verdad. No decir algo de otro que no es verdad. ¿Y cuántas veces los hermanos en la misma casa hablan cosas en contra de otro hermano calumniando, mintiendo? No están seguros. ¿No? Ellos escucharon decir que fulano, que mengano, pero no tiene que ver con la verdad eso. Eso tiene que ver con la narración del hecho, pero no tiene que ver con la verdad. Entonces, si nosotros calumniamos, ellos van a aprender a calumniar también, a mentir. Destemplados. Destemplado significa incontinente, que no está templado, ¿vio? Que es tibio. Destemplados. Y nuestros hijos tienen que aprender a contenerse. A contenerse, a no dejarse llevar por su parte humana, ¿no? Destemplado, como un metal, destemplado, ¿no? Nuestros hijos tienen que ver en la madre que es una persona templada, ¿no? Que ella puede contenerse frente a muchas cosas. Y él va a aprender lo mismo. Y va a venir la mala enseñanza y le va a decir, vos, cuando no te podés contener, vos tenés que darle lugar a lo que sentís vos. Si vos sentís esto o lo otro, no quiero hacer ningún ejemplo, porque yo para dar ejemplo soy temerario, ¿vio? Entonces, mejor no doy ejemplo. Pero la madre tiene que enseñarle a los hijos a contenerse. Y la iglesia también tiene que ser contenedora. No tiene que ser destemplada, ¿no? En cuanto a las pasiones también. En cambio, veo que a veces los chicos muchas veces son llevados por un deseo desenfrenado. Bueno, y uno le tiene que enseñar que uno tiene que ser templado, no destemplado. No, hijo, tranquilo. Tranquilo, hijo, yo sé que vos querés mucho esto, pero hay que ver si Dios quiere esto para vos. Tenemos que esperar, sé paciente. Toda esta enseñanza va a llevar a que el diablo no pueda traer la simiente, el anticristo. Todo depende de la enseñanza que nosotros le demos a nuestros hijos, en nuestro hogar y en la iglesia. Esto de ser templado, eso hay que enseñarlo en la iglesia también. Pero ahí está Dios enseñándonos a través del pastor, a través de los ministerios, ¿no? Pero en las casas la responsabilidad del esposo, de la esposa, ahí está la responsabilidad, destemplados, crueles, ¿vio? Entonces, ¿dónde lleva la incontinencia? ¿No? El ser destemplado. El ser destemplado es ser incontinente. Y la incontinencia lo lleva a ser cruel. Quiere saciarse, ¿vio? Arrebatarle el chupetín que el otro chico tiene. Arrebatarle el cuaderno, estoy hablando de los niños. Se lo arrebata porque lo quiere él, lo quiere y yo lo quiero. No, hay que enseñarle. Y ese es un trabajo. Pero tengo que aprenderlo yo primero, tengo que estar revestido del Señor. ¿Vio? Tengo que estar revestido del Señor. La incontinencia termina con la crueldad. Soy cruel. El chico se agarra a trompada, es capaz de romperle la cabeza al otro chico con una madera o con un ladrillo. Porque no se pudo contener, porque quería caprichosamente eso. ¿Te das cuenta? Y así nosotros muchas veces tenemos que enseñarle que el mundo ofrece muchas cosas. Entretenimiento, a través del celular ofrece muchas cosas, pero no, le tenemos que enseñar que eso que el mundo ofrece no es lo que Dios quiere. No es lo que yo quiero, no es que mamá no lo quiere, no es que papá no lo quiere, no lo quiere Dios, hijo. Y nosotros somos hijos de Dios, y Dios nos bendice a nosotros. ¿Ves? Tu papá está sano,
está fuerte, puede trabajar, viene del trabajo sin que le pase nada, trae el alimento a la casa, eso porque Dios lo protege, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios dice, porque a nosotros el que nos protege es Dios, el que nos ayuda es Dios. Esa enseñanza, esa instrucción tenemos que darle a los hijos, igual que en la iglesia le tiene que saber que nosotros nos debemos al Señor, no a las pasiones crueles. Entonces, nosotros vemos que todos estos aspectos se manifiestan entre los religiosos. Los religiosos también son caprichosos, son destemplados, son crueles, ¿no? Y entonces, ahí ellos, si no alcanzan lo que ellos quieren, entonces administran la muerte o la separación de aquellos que tienen eso que ellos quieren, pero no lo quieren ceder. Entonces, fíjese, la gente entra en aspectos religiosos y luego la rompen, ¿no? O en un pacto religioso pues lo rompen. Así caen en la incontinencia y llegan a ser destemplados, crueles, en la manifestación de su conducta. Ahora aparece en el último grupo. Bueno, entonces fíjese, hermano, lo que Pablo le dice a Timoteo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha ante trastorna a los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes en nuestra casa? Los hijos. Ellos son los... No tenemos que... Acá cada uno tiene que ver qué lugar ocupa. Yo soy el esposo, yo soy la cabeza, yo tengo que enseñar. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Aceptar la enseñanza que le da el esposo. Siempre observando las escrituras. Acá Dios respalda lo que enseña el esposo. Dios lo va a respaldar. Y ahí está nuestra tranquilidad. Señor, le podemos reclamar al Señor. Señor, tú sabes que yo les enseñé la verdad. Les enseñé la palabra. Nunca le enseñé la mentira. Nunca le enseñé a amar al mundo. Nunca le enseñé el género, la educación de género. Nunca. Nunca le enseñé cosas que tú no enseñaras, Señor. Entonces se le puede reclamar al Señor. Dice, recuérdale esto, que protestando delante del Señor, que no contiendan en palabra, la cual nada aprovecha, antes trastorna a los creyentes, a los oyentes, perdón. ¿Quiénes son los oyentes? Nuestros hijos, los que viven con nosotros. ¿Y cuántas veces, te acuerdas antes, hermano? Cuando no conocíamos la gracia, cuando no conocíamos la verdad, hablábamos delante de nuestros hijos, no, las cosas que no tenían que escuchar. Por eso antiguamente los padres le decían, hijo, vaya afuera, vaya a cortar leña, vaya con el zapín, ¿no?, a dar vuelta a la tierra, en la huerta. Los mandaban lejos, porque los padres no querían que los hijos escucharan lo que los padres hablaban. Hoy los hijos no solamente escuchan, sino que se meten en la conversación de los padres, siendo niños, y opinan. Pero lo más grave, que ellos se cargan con todo. Y después manifiestan una conducta reprobada contra Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios como ejemplo, ¿no?, o aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como padre que no tiene de qué avergonzarse, como madre que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Vamos a seguir con este tema con la ayuda del Señor. Por eso, hermano amado, hermana amada, esto es palabra de Dios. Esto es la palabra del Espíritu. ¿No? Acá Dios está hablando, ¿no?, a nosotros los cristianos. ¿No? Porque no solamente el espíritu de error puede estar en una iglesia que no habla la verdad, sino que el espíritu de error también está donde mandamos a nuestros hijos, ¿no?, en los jardines de infantes que hay en el mundo, ¿no?, donde enseñan, donde los introducen, donde ponen la semilla, ¿no?, de enfermedad. La mala palabra los enferma, los debilita en cuanto a Dios.
¿vio? Bueno, y nuestros hijos, nosotros tenemos que prevenir a nuestros hijos sobre todas estas cosas, anticipándonos al jardín de infantes, ¿no? Anticipándonos a la salita de 3, a la salita de 2, a la salita de 4. Desde la cuna tenemos que... y la conducta de la madre y del padre, ¿no? Va a ser, de alguna manera, va a prevalecer en el corazón y en el corazoncito de ese niño, y va a absorber, ¿no?, como realidad la palabra de Dios. El Señor les bendiga grandemente. Bueno, el Señor me dio esta palabra, hermano, en esta mañana. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo que las hermanas tienen que hacer, educar a sus hijos, no salir a trabajar. Para eso está el hombre. El hombre está para salir a trabajar y sostener a su familia. El hombre que honra a Dios, el hombre que quiere exaltar el nombre de Dios, tiene que salir a trabajar, el cristiano, y sostener a su familia. Porque ahora es la moda. La moda ahora es que la mujer vaya a trabajar y el hombre se quede en la casa, ¿no? Eso conmigo pasó también mucho tiempo. Mi esposa fue a trabajar afuera. Ella era la que se sostenía el hogar. Yo siempre trabajaba, pero mi ganancia no era tanto como la de mi esposa. No era tanto mi ganancia, y por eso iba ella a trabajar afuera. Pero tampoco teníamos esta enseñanza en aquel tiempo. Después el Señor nos dio esta enseñanza, y bueno, ya le íbamos diciendo a mi esposa, no quiero que vaya a trabajar afuera, pero mis chicos ya estaban grandes, pero esta enseñanza no estaba esta enseñanza, no había maestros que nos enseñaban la palabra de Dios, ¿no? Hermana, educa a sus hijos, invierta en sus hijos para poder tener una vejez, para poder tener años de tranquilidad y de paz cuando usted ya no tenga esa fuerza que tiene ahora que es joven. Gracias le damos al Señor. Saludo a la hermana Eliel Román, bueno, bienvenida hermana, Señor le bendiga. A la hermana Ubaldina Vargas, el Señor le bendiga grandemente. Al pastor Nicolás Blanco, el Señor le bendiga grandemente, y a su amada esposa. Y también a la hermana Estela Blanco, a la hermana Mari del Mirador, el Señor bendiga. Al hermano pastor y maestro Juan Tiquibuco a la hermana Lili, Juan Tiquibuco de Bolivia, a la hermana Lili y al hermano, a su esposo, el Señor bendiga grandemente. Y a todos los hermanos que van a ver este programa, compártanlo y denle en el like. Yo veo que se reproducen, pero no se comparte tanto, por lo menos el celular no me lo dice, y tampoco veo que le den el like al programa. Tienen que darle el like para que esta palabra corra. La intención de que esta palabra sea escuchada por muchos hermanas y hermanos que tal vez necesitan este tipo de enseñanza. Un abrazo. Oren por mí, hermano. Oren por mi hogar, por mi esposa, por nuestra amada iglesia pequeña que tenemos acá en Isidro Casanova. Padre, te doy gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Gracias por la palabra de verdad. Gracias, Señor, porque tú nos pones en nuestro corazón la certeza, la convicción, Señor, la persuasión de que lo que nosotros hablamos es la verdad, Señor. Bendice, Padre, a la vida de la iglesia, la vida de tu amada. Señor, bendice cada día a los hermanos y hermanas, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga, amados.